Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Licenciado Canedo, buenas noches, ¿me escuchan? Licenciado Canedo, ¿me escuchan? Buenas noches, Karencita, la escucho muy bien. ¿Cómo está, licenciado? Qué gusto de verlo después de tantos meses, ¿no? Que por eso de la pandemia ya no nos hemos podido ver. Pero bueno, acá Sí, ya con un módulo más en este diplomado de contrataciones. Bueno, para los que no lo conocen, el licenciado es el licenciado Canedo, Raúl Canedo Mancilla. Él es administrador de empresas de profesión, tiene un masterado en lo que es administración de empresas y también tiene diplomados, ¿no? En la administración de bienes y servicios, también en gestión de contrataciones petroleras, diplomado en dirección y gestión empresarial en la Universidad de Chile, diplomado internacional en marketing y fidelización de clientes en la Universidad de Chile también, diplomado en gerencia y productividad en la Universidad Salesiana, entre otros, ¿no? También el licenciado nos va a contar un poco de su experiencia laboral y también nos va a comentar acerca de la ponderación, ¿no, licenciado? ¿Cómo vamos a trabajar claro. en este módulo? Va a ser un módulo más práctico, ¿no? Eso me comentaba. Bueno, licenciado, le cedo la palabra. Gracias, Karencita, muy amable. Muchas gracias por la invitación a la Fundación IDEA y tener la oportunidad de dar este módulo con mucho gusto. En cuanto a mi experiencia laboral les puedo contar que tengo aproximadamente como 25 años en el sector público, petrolero y en proyectos con financiamiento externo. He estado en varios cargos técnicos, de jefatura, de dirección, pero los más relevantes han sido en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, como 4 años trabajando en las normas SAPS de contrataciones, y hemos estado en varias entidades públicas como IPPB, ABC, Administradora Boliviana de Carreteras, Impuestos Internos, Banco Central de Bolivia, Petroandina, CERNAV, y otros más, ¿no? Entonces, esa experiencia vamos a tratar de compartirla en este módulo y también comentarles la experiencia como docente, instructor en la Contraloría General del Estado, docente también en la EMI, en la maestría de gestión pública, acá en la Fundación IDEA. Y bueno, toda esa experiencia, todo ese conocimiento, vamos a tratar de transmitir respecto al módulo que vamos a ver enseguida. Y me gustaría mucho que no sea tanto una exposición magistral, sino más bien participativa, ¿no? Y el sistema de evaluación va a ser de los 10 puntos en cuanto a los foros que ustedes ya conocen, 20 puntos participación y 70 puntos vamos a hacer un trabajo al final del evento donde ustedes lo van a presentar. Esa sería la forma de evaluación, ¿no? Y bueno, no, yo sé que son varios, tal vez no puedan presentarse todos, pero me gustaría saber si alguien ha trabajado con financiamiento externo o norma nacional, si está en la práctica. Me gustaría saber sus opiniones y si tienen alguna duda, alguna consulta sobre la evaluación, por favor. Buenas noches, licenciado, la palabra. Por favor, Hugo, sigue adelante. Buenas noches, mi nombre es Hugo Charca y bueno, usted preguntaba, ¿no?, si algunos de nosotros habíamos trabajado con fondos externos. Bueno, yo lo hice, bueno, cuando trabajé en el Ministerio de Salud con recursos del Fondo Mundial, PNUD. ¿Ya? Bueno, en la parte administrativa, ¿no? Bueno, sí, recursos externos. Ya. Muy bien, Hugo, va a ser excelente también compartir tus conocimientos para que puedas enriquecer también con tu experiencia
en este evento. ¿Alguien más quisiera comentar si ha trabajado con norma internacional o nacional? También es interesante los que están aplicando, porque vamos a ver en sí, este es un módulo muy diferente a todos, donde tenemos que abrir bastante la mente, ¿no? Entonces, no nos vamos a cerrar en los procedimientos tradicionales que conocemos, ¿no? Perfecto. Entonces, empezaremos con el evento, por favor. Estoy compartiendo la presentación. Me dicen, por favor, cómo la ven. ¿La pueden ver bien? ¿Me confirman? Se ve bien, Licen. Muchas gracias, Selene. Bien, vamos a ver ahora el módulo 8, contrataciones con norma de financiamiento externo y convenios internacionales, ¿no? Este módulo es bien bonito porque nos abre bastante la mente. Salimos de la normativa nacional y vamos ya a normas para la adquisición de bienes, obras, servicios de no consultoría, que los financiadores lo manejan y nosotros conocemos como servicios generales, ¿no? Cuando ellos dicen de no consultoría, para nosotros son servicios generales, y de consultoría los que conocemos en proyectos con financiamiento por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Entonces, la presentación, cuando hablemos de banco, nos referimos a aspectos que los dos financiadores los manejan de forma similar, ¿no? Entonces, la normativa del Banco Mundial y del BID tiene muchos aspectos similares, ¿no? Y cuando ya haya aspectos diferenciadores, yo los voy a mencionar claramente cuáles son, ¿no? Y si solamente digo banco, me estoy refiriendo que aplica tanto al Banco Mundial y al BID. Bueno, ese tema de contrataciones con financiamiento externo es realmente muy importante conocerlo, ya que no sabemos en qué entidad pública vamos a trabajar. Hay muchas instituciones públicas que reciben financiamientos del Banco Mundial, del BID y otros, ¿no? Como ser de gobiernos de Japón, China, Fonplata. Acá nos comentaba el compañero que antecedió otro tipo de financiamiento, ¿no? Entonces tenemos que un poquito abrir los criterios y salirnos un poco de la 181 de la norma nacional y ampliar nuestros horizontes. Y también es muy interesante, ya que este conocimiento de contratación con norma de financiamiento externo nos abre las puertas en entidades públicas con proyectos de financiamiento externo para poder trabajar en esas instituciones, ya que son financiadas por estos bancos. Entonces hay un buen campo laboral, ¿no? Y también por el otro lado, por el lado de oferentes, ¿no? Han debido ver ustedes que requieren especialistas en licitaciones para el sector privado con conocimiento de norma nacional y también con conocimiento de normas con financiamiento externo para la elaboración y diseño de propuestas, ¿no? Entonces tiene un buen alcance este conocimiento. Y también podemos mencionar que las contrataciones son muy importantes, uno, para ejecutar el presupuesto de cada entidad pública, para cumplir con el POA, Programa Operativo Anual, y en resumen nos ayuda a cumplir con todo lo que es los objetivos de país y el desarrollo del país, ¿no? Mediante la contratación, adquisición de bienes, obras, servicios, consultorías, y que lo vemos plasmado en ya resultados físicos como ser carreteras, hospitales, equipos, vehículos, estudios, etcétera, ¿no? Entonces ahí podemos ver el resultado de una buena gestión de las contrataciones. Este programa que vamos a ver, este último módulo,
tiene tres objetivos primordiales. El primer objetivo es capacitar, dar a conocer las normas y regulaciones de adquisiciones con financiamiento del Banco Mundial y del BID, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, para la adquisición de bienes, obras, servicios de no consultoría que nosotros conocemos como servicios generales y consultorías. Ese es uno de los primeros objetivos. Y el segundo es desarrollar un claro entendimiento de roles y responsabilidades en cuanto a adquisiciones, ¿no? Entonces, en la norma nacional tenemos una estructura general de cómo funcionan las contrataciones, y en el caso de contratos con financiamiento externo también se conforma una estructura desde el punto de vista de los bancos, del prestatario, beneficiario o ejecutor, que va a ejecutar las adquisiciones. Entonces hay una estructura también que se conforma en este tipo de contrataciones. Y finalmente el objetivo 3 es mostrar cuáles son las materias, sistemas y fuentes de consultas disponibles en adquisiciones, ¿no? Entonces sabemos que en la norma nacional hay el SICOES, que es el Sistema de Contrataciones Estatales, el cual nos proporciona toda la información en cuanto a normativas, cambios, etcétera. Al igual, en normas con financiamiento Banco Mundial, BID, hay páginas web, también tienen sus sistemas. Entonces vamos a conocer todos esas fuentes de consultas que nos van a ayudar a poder obtener esa documentación y poder interpretar mejor este tipo de normativa. Sobre el desarrollo del curso, por favor, la idea es que haya participación, ¿no? Estamos dando 20 puntos a participación. Entonces, ustedes pueden en cualquier momento de la exposición realizar consultas, dudas, aclaraciones, algún comentario, alguna experiencia, lo pueden hacer en cualquier momento, ¿no? Entonces, a mí me gusta bastante la participación y eso es lo que pondero en este evento. Licenciado, buenas noches. Sí, buenas noches. Le habla Hernán Gaño. Bueno, justamente con la respuesta o con la consulta que estaba haciendo casi al inicio de la clase, no lo quiero interrumpir, pero gracias por su aclaración. Bueno, yo tenía que comentarle de que yo también he participado en dos procesos con dos instituciones que estaban funcionadas por el BID. Una de ellas es el PAE y el otro el Ministerio de Planificación respecto al empleo también. Y claro, como bien dice el licenciado, el tema del procedimiento de contratación varía totalmente con la 181 y tiene sus propias normativas del BID que las imponen para el proceso, ¿no? Así es, correcto. Eso quería comentarle, licenciado, nada más. Muchas gracias, Hernán, y yo les voy a llamar a todos de acuerdo a sus nombres que estoy pudiendo apreciar, porque me gusta mucho llegar a una relación de amistad. Eso es lo que vamos a lograr después de este evento. Entonces, a mí también, si desean, me pueden hablar por mi nombre, yo también por su nombre. Entonces, así rompemos barreras de formalismos y somos más amigos y lo podemos desarrollar el evento con mayor confianza. Gracias, Hernán, muy amable. Vamos a también, con tu experiencia, tu conocimiento sobre esas adquisiciones que has participado en el BID, también nos va a ayudar bastante a enriquecer este evento. Bien, antes de entrar antes de ingresar a materia, es bueno ver lo que dice la norma nacional sobre los convenios de financiamiento externo. Tal vez lo han tocado en los anteriores módulos, pero me gustaría tocarlo para darle una introducción a lo que es financiamiento externo en cuanto a la norma nacional. La norma nacional
en el artículo 17 del Decreto Supremo 181, establece que cuando se aplican los convenios de financiamiento externo, se debería aplicar la norma nacional, ¿no? Pero esta palabra es muy importante, la que dice, salvo lo expresamente previsto en los convenios de crédito, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo la norma nacional? Está diciendo, aplican la norma nacional en convenios de financiamiento externo, si no dice lo contrario, los convenios de crédito. Ahora, los convenios de crédito es importante aclarar que están refrendados por ley de la República, ¿no? Entonces, un convenio de crédito tiene mayor jerarquía que el Decreto Supremo 181, que regula las normas en contrataciones, ¿no? Entonces, ya ahí ya tenemos un buen aspecto diferenciador en el tema de convenios con financiamiento externo, ¿no? Y les voy a dar algunos ejemplos de los convenios que he participado en algunos convenios, que les va a ayudar también a ustedes a tomar una mejor decisión en cuanto a qué normativa se aplica, ¿no? Entonces voy a dar algunos ejemplos, y si ustedes tienen otros para complementar, excelente, ¿no? Por ejemplo, había un caso de un convenio con financiamiento español, el cual decía en el convenio que se debería aplicar la norma nacional en las contrataciones, aplicar la norma nacional, pero había una condicionante, la cual decía, solo participan empresas españolas, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener cierta habilidad, destreza de la entidad, ¿no? De todo su equipo. Estamos hablando de la unidad solicitante, contrataciones, jurídica, ¿no? De todo el equipo que maneja un proceso, de cómo vamos a encarar este proceso de contratación, ¿no? Entonces, si dice, se aplica la norma nacional en este financiamiento externo español, pero solo participan proponentes españoles, ¿qué ajustes deberíamos hacer? ¿Cuáles consideran que deberíamos hacer? Me gustaría que participen. Supongamos que ustedes están ejecutando ese convenio. ¿Cómo lo encararían desde el punto de vista de la publicación, de la adecuación del DBC? ¿Qué consideraciones podrían tomar, por favor? ¿Sería una convocatoria pública nacional o tendríamos que hacer una convocatoria pública internacional? Convocatoria pública internacional. Correcto, ¿no? Porque está diciendo el convenio de crédito, solo participan empresas españolas. Entonces tenemos que abrir a una convocatoria pública internacional. Excelente. Licencia. Por favor, Seleni. Sí. En el caso, bueno, si bien este tipo de contrataciones están en base a los convenios que se firman con el organismo financiador, y bueno, en el decreto 181 dice, ¿no?, la libre participación. Entonces sí, ahí estaríamos cerrando, ¿no? Sí, lo que pasa es que, Seleni, como estamos siendo a una ley, la ley ya nos está ordenando y nos está diciendo, apliquen la norma nacional, pero ya nos está dando una condición, que le hagamos ese ajuste. Nos está diciendo, pero solo participan empresas españolas. Entonces nosotros tenemos que hacer ese trabajo como entidad pública que está ejecutando y darle la viabilidad de acuerdo a lo que dice el convenio de crédito, ¿no? Entonces el convenio de crédito nos está ordenando que la convocatoria solo sea para empresas españolas. Entonces vamos a tener que hacer ajustes. En la convocatoria vamos a tener que hacer convocatoria internacional porque no está dirigido a proponentes nacionales. Vamos a tener que cambiar la parte en el DBC de proponentes elegibles, porque en esa parte habla de más empresas nacionales. Igualmente en la documentación para la formalización vamos a tener que hacer un ajuste, ¿no? Ya que los DBCs del órgano rector
se pueden adecuar a una convocatoria internacional, ¿no? Ahí tienen sus instrucciones. Entonces estaríamos cumpliendo y dando cumplimiento a un convenio refrendado por ley. Entonces ahí lo que pasa, estimada Selene, es que no estamos vulnerando la norma porque nos estamos yendo a una ley para cumplirla. Gracias, Licen. Licen. Sí, Roberto, por favor. Sí, escuchamos. Licen, en una convocatoria internacional, o sea, quiere decir que proponentes nacionales no están, no pueden participar, o ampliamos a que empresas internacionales participen en la convocatoria. Ya, si hablamos desde el punto de vista general, le voy a dar dos respuestas. Por decir, es una convocatoria pública internacional con norma nacional, no hay ningún problema, participan nacionales e internacionales, están abiertas las puertas. Pero en este caso específico que les estoy dando el ejemplo, está diciendo solo empresas españolas, ¿no? Entonces lo está cerrando, no pueden entrar empresas nacionales ni de otros países, porque el convenio de crédito lo ha definido de esa manera, ¿no? En ese caso especial. Pero ya hablando desde el punto de vista general, una licitación pública internacional con norma nacional, con norma BID, Banco Mundial, abre las puertas a nacionales y a internacionales, ¿no? Ese es el ejemplo general, se podría decir. Pero en este caso específico del convenio, para el ejemplo que les estoy dando, lo está limitando solo a empresas españolas. Gracias, Licen. Por nada. Este tema de convenios de financiamiento externo, alguna vez me llamaban y me decían, licenciado, tenemos un convenio de crédito con China, pero no dice nada sobre qué normativa vamos a aplicar, no menciona nada. Y hay el 80% que está poniendo el gobierno de China y el 20% el gobierno boliviano, ¿no? Entonces muchos piensan y dicen, bueno, si China está dando más plata, entonces hay que aplicar su norma, y no es así, ¿no? Si es que ustedes tuvieran un convenio de crédito, independientemente de las cuantías que se está poniendo como contraparte, y no mencionara nada sobre una norma que se va a aplicar en específico, entonces aplicamos la norma nacional, ¿no? Porque la norma nacional dice eso, el 181 se aplica a las apps, salvo lo expresamente previsto en los convenios de crédito. Si en el convenio de crédito no menciona nada, no está previendo nada, entonces aplicamos norma nacional, ¿no? Ese es otro ejemplo. Después me llama, sí, escucho por favor. Licen, perdón, buenas noches. Licen, una consulta. En ese entendido, Licen, si usted nos dice que podemos aplicar tanto la normativa de ellos o la normativa nuestra, en algunos casos he podido revisar ya documentándome que, o sea, los proponentes, y generalmente, o sea, le voy a dar un ejemplo, ¿no? La empresa china que está haciendo la carretera La Paz-Rionabaque. Ya. Ellos han incurrido en varios errores en cuanto a, o sea, porque se ha aplicado nuestra normativa. Por ejemplo, no han hecho lo de los impuestos, no han presentado los certificados requeridos para poder adjudicarse, pero claro, lo han pasado por alto. Pero yo creo que en el momento que se va a cesar el proyecto, cuando entra auditoría, ahí los van a casar a todos. ¿Por qué? ¿Por qué han dejado pasar esto? O sea, podemos hacer un mix entre la normativa, yo qué sé, digamos, china y la normativa boliviana, para que no se incurra en este tipo de desfases, se podría decir, Licen. Ya, lo que pasa, estimado, es que no habría un mix si el convenio no menciona eso, ¿no? Entonces, ahí, si el convenio chino no menciona nada respecto a alguna norma a aplicar, tenemos que aplicar 100% la norma nacional. A no ser que el convenio chino ponga algunas condiciones, algunos aspectos que se incluyan, ¿no? Pero si no dice nada el convenio chino, entonces 100% normativa nacional, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que dice exactamente el convenio de crédito. Eso es lo que tenemos que aplicar. Y si no dice nada, aplicamos la norma nacional.
Por ejemplo, hay muchos financiamientos con norma BID, Banco Mundial, que claramente dicen se aplica la normativa del Banco Mundial. Entonces nos olvidamos de la norma nacional, aplicamos 100% norma Banco Mundial. O el BID generalmente menciona se aplican normas del BID, ¿no? Entonces nos olvidamos de la norma nacional. Tenemos que hacer lo que dice el convenio de crédito. Es ley el convenio de crédito. Eso es lo que tenemos que aplicar. Y también aplica no solamente para convenios de financiamiento externo, aplica también para convenios de donación, ¿no? Podemos tener alguna vez me llaman, licenciado, tengo un convenio de donación y no sé qué norma aplicar, el convenio no dice nada, entonces aplicamos la norma nacional. No sé si se está entendiendo lo que les estoy respondiendo. Tiene que ser estrictamente lo que diga el convenio, ¿no? No podemos inventarnos hacer algo mix, algo parecido, si no está escrito, ¿no? Como el ejemplo que les he dado, dice claramente, aplica norma nacional, pero solo participan proponentes españoles. Entonces tenemos que hacer lo que dice el convenio de crédito claramente, ¿no? Disculpe, ¿Ha habido caso? ¿Sí? ¿Milton? Sí, buenas noches. Una consultita. Y en ese caso, cuando se aplica la norma del país financiador, por ejemplo, el control posterior, ¿cómo funciona? Ya, buena pregunta. El control posterior va a ser de acuerdo a las auditorías externas que realicen los financiadores, ¿no? Si hablamos de normas Banco Mundial, BID, entonces se hacen contrataciones de firmas auditoras grandes, estamos hablando Coopers, Price, etcétera, que ya son consultoras especializadas en el tema de auditorías con financiamiento externo, ¿no? Entonces, esas las que hacen el control posterior. En cuanto a los procedimientos que se han aplicado en las contrataciones y si se han cumplido de acuerdo a las normas del Banco Mundial o del BID. Esa es la respuesta, Milton. ¿Dice? Sí. Gracias. ¿Cómo está? Buenas noches, Wilder. Buenas noches, Wilder. Una consulta, dice, como usted decía, evidentemente que hay una convocatoria, bueno, internacional, pero se aplica la norma nacional, pero con proponentes españoles, ¿no? ¿Hay alguna característica, digamos, para este tipo de casos que se dé, o hay alguna característica, o es por el objeto mismo de la contratación, o plenamente es por el convenio que se hace? Es netamente por el convenio, ¿no? El convenio dice que se va a aplicar ese proyecto con esa característica. Entonces nosotros vamos a agarrar todo el procedimiento de la norma nacional, todo el procedimiento, pero como nos están dando la condicionante de solo empresas españoles, entonces tenemos que hacer ajustes y ahí tener cierto criterio, cierta habilidad, como por ejemplo la convocatoria la vamos a hacer internacional, solo para empresas españolas. Vamos a hacer ajustes en proponentes elegibles, en el DBC del órgano rector de la norma nacional. Vamos a hacer ajustes a los documentos para la formalización, que el DBC de la norma nacional está orientado a proponentes nacionales. Entonces nosotros vamos a orientar toda la documentación a proponentes españoles, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener cierta habilidad para cumplir con el convenio de crédito y llegue a empresas españolas, ¿no? Entonces tenemos que tener cierto criterio, cierta habilidad, y hacemos esas adecuaciones, y todo lo demás aplicamos la norma nacional, ¿no? Procedimientos, plazos, actos administrativos, todo lo que corresponda norma nacional. Dicen, pero me imagino, digamos, que no se suscitan algunos problemas en el caso de la adecuación, porque, bueno, esta es mi opinión, ¿no? Tomando en cuenta que son proponentes extranjeros, yo pienso que son más, en este caso, exigentes, no sé si sería la palabra correcta, pero no incurren en muchos errores en la adecuación, en la norma No, porque nuestra norma, la norma nacional,
nuestros DBCs de licitación pública justamente han sido diseñados tanto para convocatorias nacionales y también para convocatorias internacionales, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos hacer una convocatoria a nivel norma nacional, que la norma dice debería aplicarse a partir de los 70 millones y a la convocatoria pública internacional, eso dice la norma nacional, entonces adecuamos los DBCs, ¿no? Adecuamos los DBCs en esos aspectos de proponentes elegibles, de documentación, etcétera. Y los proponentes extranjeros que deseen participar en una internacional se adhieren a todas esas condiciones. No hay ningún problema en la adecuación, estimado Wilder, ¿no? Entonces, las empresas españolas interesadas tranquilamente van a poder presentar sus ofertas porque los DBCs han sido adecuados para una convocatoria internacional. Ok, gracias. Por nada. Bien, entonces esta es una introducción que estamos dando antes de entrar a materia de financiamiento externo de la norma nacional para ver cómo se aplica con convenios de financiamiento externo y también convenios de donación, ¿no? Aplica para los dos. Entonces, en resumen, lo que les quiero decir es que si ustedes trabajan en alguna institución pública que está aplicando financiamiento externo, lo primero que deben hacer es ver el convenio de crédito. Ha habido un caso, por ejemplo, que se ha ejecutado un proceso de contratación con norma nacional, se ha llegado hasta la formalización y recién se han dado cuenta, lastimosamente, porque no han visto el convenio, que deberían aplicar norma del Banco Mundial. Y una vez que lo han presentado al Banco Mundial, el Banco Mundial ha dicho, señores, para nosotros este proceso no es elegible. Este gasto que va a incurrir este contrato para nosotros no es elegible. Entonces no lo vamos a reconocer porque ustedes no han aplicado lo que dice el convenio de crédito que deberían aplicar normativa del Banco Mundial en el proceso de contratación. Entonces es bien delicado el tema del procedimiento. Hay que tener mucho cuidado en aplicar el que dice el convenio de crédito. Muchas veces llegan procesos de contratación a las instituciones públicas o nacen de la unidad solicitante, pasan a las autoridades, pasan a contrataciones y no han visto los convenios. Entonces ahí pueden cometer errores en ejecutar ese proceso y no haber aplicado lo que dice el convenio. Entonces la recomendación es que si hay convenios de crédito para los procesos de contratación, debería estar en la carpeta, en el expediente del inicio, el convenio, para que todos lo vean, todas las participantes, unidades solicitantes, autoridades, contrataciones jurídicas puedan ver el convenio y todos estén seguros que se está aplicando adecuadamente. Esa es la recomendación. Bien, vamos ahora a mostrar acá cuál es el ciclo de un proyecto antes de firmar un convenio de crédito, ¿no? ¿Qué es lo que hacen tanto el Banco Mundial y el BID en un ciclo de un proyecto, ¿no? Estamos hablando de una actividad previa antes de llegar al convenio de crédito. ¿Cómo analizan estos financiadores? Por ejemplo, un primer paso es la identificación del banco y beneficiario, ¿no? Entonces se está identificando el Banco Mundial o se está identificando al Banco Interamericano de Desarrollo y el beneficiario es el país, por ejemplo, Bolivia, y dentro del país se está identificando qué entidad va a ser beneficiaria exactamente, ¿no? Supongamos, para dar un ejemplo, podría ser el beneficiario, la Administradora Boliviana de Carreteras, para este convenio de crédito en el tema de construcción de carreteras, como un ejemplo. Hay un segundo paso en el cual consiste preparar al beneficiario. Entonces, los financiadores, tanto el Banco Mundial y el BID, ven las condiciones del beneficiario y lo preparan para este financiamiento, ¿no? Entonces, es como que hay un primer avance de preparación
en el ciclo del proyecto. Y un tercera es la evaluación del banco, ¿no? Entonces el banco también evalúa si realmente el beneficiario va a poder llevar adelante el proyecto, tiene las condiciones. También hay una evaluación del préstamo. Ya sabemos que los préstamos tienen un interés, no son préstamos gratuitos. Entonces todos esos aspectos entran en la evaluación y factibilidad también del proyecto. Una cuarta fase, entran a la negociación el banco y los beneficiarios, ¿no? Entonces se empieza a negociar todo lo que va a incluir el convenio de crédito, y parte de esa negociación también está la definición si se va a aplicar la norma nacional, si se va a aplicar la normativa de los financiadores. Hay una aprobación del directorio del banco que va generalmente hasta Washington, donde se va a aprobar el proyecto previa a las negociaciones y evaluación. Y también el banco hace una efectividad, hace un análisis de efectividad del beneficiario en cuanto a estructura, en cuanto a condiciones para llevar adelante este proyecto. Hay una fase también de definición de la implementación, cómo va a funcionar la supervisión entre beneficiario y banco, ¿no? Entonces se estructura esta fase de cómo va a funcionar el proyecto y cómo se va a supervisar. Y finalmente, en el tema del ciclo del proyecto, hay una evaluación ex post que es por el banco y beneficiario, donde ya se evalúa todo el proyecto y la factibilidad. Y con todo este trabajo, con todo este análisis, ya viene a definirse el convenio de crédito. Una vez que ya se ha definido el convenio constitutivo del banco de crédito, requiere los siguientes aspectos, ¿no? Tanto el Banco Mundial y el BID. Dice, el banco presta dinero solo para fines específicos, ¿no? Entonces, claramente el convenio de crédito va a decir para qué es exactamente el préstamo. 2, el prestatario use los fondos del préstamo de crédito únicamente para los fines acordados, ¿no? Entonces, esa es una segunda condicionante que están en los convenios, ¿no? En los convenios dicen, yo te estoy prestando, pero ese dinero solo lo vas a utilizar para este proyecto. No lo puedes utilizar para otros fines. 3, la utilización de los fondos de una atención adecuada en cuanto a principios de economía y eficiencia, ¿no? Entonces, también en la norma nacional ustedes han debido ver los principios de economía, eficiencia, eficacia, transparencia, etcétera, ¿no? Al igual que la norma nacional, en convenios con Banco Mundial y BID también tienen principios, ¿no? Pero no hay que encerrarse en el tema de economía de que es precio más bajo necesariamente, ¿no? Tiene que haber un equilibrio entre precio y calidad. Y lo mismo aplica en la norma nacional, ¿no? Que tenemos que recibir un bien que tenga un equilibrio entre la calidad que nos están dando y el precio que estamos pagando, ¿no? Entonces es un concepto muy interesante en el tema de adquisiciones y el tema de la eficacia que va relacionado también a la celeridad, va relacionado al cumplimiento de objetivos de la entidad, que seamos eficaces. Esa es una de las condiciones de los convenios del banco. 4. Las adquisiciones se deben realizar mediante procedimientos que promuevan el comercio internacional. Bueno, esto es muy importante destacar. En el tema de normativa Banco Mundial BID, y mucho énfasis en la contratación pública internacional. Ustedes van a ver en los documentos que les vamos a enviar de esas normativas que se aplica mucho el tema de
contratación pública internacional, ¿no? Eso es mucho énfasis. Y después ya se baja a otras modalidades como la convocatoria pública nacional, hay la comparación de precios, hay la contratación directa, etcétera, ¿no? Hay otras modalidades o formas de selección que ellos mencionan, pero su normativa específicamente se basa con profundidad y amplitud a lo que es la convocatoria pública internacional y empiezan con esa modalidad de contratación. Los convenios de crédito y préstamo establecen que las normas, regulaciones en cuanto a adquisiciones y consultoría se deben aplicar obligatoriamente, ¿no? Tanto el Banco Mundial y el BID definen eso en los convenios de crédito, que su norma se aplica de manera obligatoria. Entonces ahí nos tenemos que olvidar de la 181 de la norma nacional y tenemos que aplicar 100% norma Banco Mundial o BID. También establecen condiciones de tipos de revisión y examen por el banco, ¿no? Ustedes han debido escuchar o tienen experiencia en que los bancos en los procesos de contratación dan sus no objeciones, ¿no? Entonces hay esas revisiones o no objeciones en algún tipo de contratación que vamos a ver más adelante, lo hacen con el examen previo y hay otras no objeciones que lo hacen con examen posterior, ¿no? Entonces son revisiones de no objeción ex ante, ex post, que ellos llaman, en algún tipo de contratación. Pero ya les adelanto que en las contrataciones internacionales siempre hay revisión ex antes, es decir, al inicio de un proceso y en las etapas más importantes de un proceso de contratación. También se define los métodos de contratación que nosotros conocemos como modalidades en la norma nacional y otras específicas de cada país, ¿no? Entonces, es importante indicar que los convenios de crédito, los métodos de selección y otras características varían por país, ¿no? No necesariamente un convenio de crédito de Bolivia con el Banco Mundial va a aplicar los mismos métodos y cuantías que un convenio de crédito con Ecuador, ¿no? Entonces varían los convenios de crédito dependiendo con el país que están suscribiendo y las negociaciones. Sí, perdón. Perdón, sí, un comentario tal vez, Lice, es, antes de que pase este punto. Creo que algo que deberíamos copiar en nuestro país, por ejemplo, es la revisión antes y posterior, ¿no? Es decir, yo creo que probablemente así muchos procesos de contratación pudiesen salir más económicos, más eficientes, y inclusive hasta más oportunos, ¿no? Porque de nada sirve contratar algún bien o algún servicio y que salga cuando ya la necesidad ha desaparecido, por ejemplo, ¿no? Hay algunas cosas de estos convenios internacionales que deberíamos copiarlos, ¿no? Son muy buenos. Ese comentario quería hacerles. Comparto contigo, Milton, totalmente. Y te cuento que sí, algunos aspectos hemos copiado, ¿no? Yo te hablo de la norma nacional, por ejemplo, la 25964 del 2000. Era una normativa bien cerrada, ¿no? No había errores subsanables, por ejemplo, ¿no? Errores subsanables, no subsanables. Y eso se ha jalado de normas Banco Mundial BID, ¿no? Y así se han ido jalando varios aspectos de los financiamientos externos. Pero lo que tú mencionas sobre las no objeciones es excelente porque hay revisiones en los hitos más importantes por los bancos, como por ejemplo, antes de dar la publicación de una convocatoria, entonces primero tiene que ir todas las actividades preparatorias que nosotros conocemos en la norma nacional, que ellos lo conocen como pedido de propuesta,
ya va al financiador, ¿no? Entonces el financiador revisa especificaciones técnicas, términos de referencia, precios referenciales, y ya le da una no objeción antes de que se publique, ¿no? Que ahí estaríamos hablando de un control de calidad, ¿no? Y en procesos de gran envergadura del Banco Mundial, BID, tienen especialistas para obras, para bienes, etcétera, y en montos muy importantes van hasta Washington, ¿no? Y también en la fase que es muy importante en este hito antes de la adjudicación, sabemos que en financiamiento externo hay hasta la fase de negociación, que vamos a hablar más adelante. Entonces también revisa los bancos, ¿no? Revisan los informes de las comisiones de calificación y revisan la fase de negociación antes de que se formalice, que también es excelente, y los contratos, ¿no? Entonces, en los hitos más importantes, los financiadores hacen esta revisión y es muy importante para control de calidad, y de esa forma salen mejor los procesos de contratación. Entonces, respecto a la norma nacional, lastimosamente en la norma nacional, el tema de control previo, lo realizamos los mismos servidores públicos, ¿no? Entonces, cada participante de un proceso tiene que ir revisando, pero no va a un ente superior, no va al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para que revisen, digamos, ¿no? Entonces podemos cometer errores y nadie ve, digamos, hasta que terminamos un proceso, se formaliza, se ejecuta, y recién entra el control posterior, ¿no? Ya sea de la Contraloría General del Estado, de auditorías internas, pero una vez que se ha ejecutado, una vez que podríamos decir que hemos metido la pata, ¿no? Entonces el control previo en el sector público está a cargo de cada servidor público, ¿no? Que participa. Pero lastimosamente a veces no hay el conocimiento, no hay toda la expertise y se pueden cometer muchos errores, ¿no? Entonces, lo que sí comparto contigo es que en el tema de financiamiento externo va a los financiadores y tienen equipos de expertos multidisciplinarios que revisan los procesos, pero en la ejecución misma. Sí, Licen, perdón, para complementar y con esto termino, tal vez la idea de la unidad de transparencia, por ejemplo, en las entidades públicas, si realmente cumpliría su función, bueno, podría ser una revisión previo, ¿no? Pero lamentablemente se ve nomás que el tinte, es decir, el hecho de ir buscando responsables hace que su trabajo sea mal visto, ¿no? Gracias, Liz. Sí, Milton. Y además, complementando también a lo que dices, las unidades de transparencias no tienen expertos en contrataciones, ¿no? Generalmente son abogados con conocimiento en derecho administrativo, etcétera, pero no tienen una especialización en el tema de contrataciones, ¿no? Y para poder revisar un proceso con norma BID, Banco Mundial, tienen que tener expertos, ¿no? Y esa es una falencia, generalmente lo que he visto en las entidades públicas, que no hay expertos en las áreas, ¿no? Tanto en unidad solicitante, área de contrataciones o comisiones de calificación, no tienen especialistas con estas normas, Banco Mundial, BID, y esa es una gran falencia en este tipo de contrataciones. Bien, gracias por la participación. Ahora vamos a hablar de la elegibilidad. Dice, el banco permite a empresas o individuos de todos los países ofrecer bienes, ejecutar obras o proveer servicios en proyectos financiados por el banco, ¿no? A no ser, dice, que estén dentro de estas causales. Una, que podemos ver una excepción, cuando hay algún país que tiene leyes nacionales que prohíban relaciones comerciales, ¿no? En el caso de Bolivia desconozco que haya una ley
que prohíba una relación comercial con algún país. No conozco, ¿no? Si ustedes la saben, me gustaría compartirlas. Esa sería una excepción. La otra es por la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU, que podría decir que algún proponente o de algún país no debería ser considerado un proponente elegible, ¿no? Entonces, ese es por una decisión de la ONU. También por el tema de conflicto de intereses, ¿no? Y también el tema de conflicto de intereses está en la norma nacional, lo han debido ver. Hay conflicto de interés, por ejemplo, cuando hemos contratado un asesor en el diseño y elaboración, ya sea de especificaciones técnicas o términos de referencia, y una vez que nos ha hecho ese trabajo, lo hemos contratado como consultor, por ejemplo, no podría después ejecutar respecto a esa misma consultoría, ¿no? Ejemplo, hemos contratado un ingeniero civil o un arquitecto para el diseño de una obra. Entonces, ese arquitecto o ese ingeniero no podría después ejecutarla mediante una empresa o su persona, esa obra que él ha diseñado, ¿no? Porque se considera que podría haber realizado cierto direccionamiento en el diseño de esos documentos. Entonces, por ese motivo de conflicto de intereses, tampoco podría participar en un proceso de contratación. Empresas gubernamentales no elegibles, ¿no? Podría ser que algún país determine que hay empresas gubernamentales que no sean elegibles para participar en procesos de contratación. Firmas declaradas inelegibles por fraude o corrupción. Acá, bueno, quiero mencionarles que tanto el Banco Mundial y el BID tienen su lista negra, parecida a la lista negra que tenemos nosotros en el SICOES, cuando los proponentes incumplen contrato o cuando desestiman o desisten de formalizar el contrato. En el SICOES hay una lista negra de impedimento, ¿no? Que se los castiga por 3 años o por 1 año. En la misma figura hay con financiamiento Banco Mundial y BID, pero ellos no van por tema de incumplimiento de contrato, no van por tema de que no han formalizado, ¿no? Ellos van por causales de fraude y corrupción que les incluyen en su lista negra y les dan castigos, ya sean temporales o les dan castigos definitivos, donde no pueden participar en ningún proceso de contratación que ellos financian, ¿no? Son listas negras. Sin embargo, a diferencia del Banco Mundial y del BID, el Banco Mundial permite a todas las empresas o individuos, nosotros decimos empresas a persona jurídica, individuos nosotros decimos a persona natural, ¿no? Ellos dicen empresas e individuos. Entonces no limita el Banco Mundial, a no ser que esté dentro de una de estas excepciones. En cambio el BID, además de estas excepciones, tiene su lista de países elegibles. Ustedes van a ver en la normativa de ellos, al final está un listado, ¿no? Entonces, si no estuviera dentro de ese listado algún país, entonces no es considerado elegible para el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Esa es la diferencia entre el Banco Mundial y el BID. Acá podemos ver, en cuanto a normativas, regulaciones de adquisiciones, el librito rojo es una norma que estaba vigente hasta el 2011 respecto a la adquisición de bienes, obras y servicios distintos de consultoría que se refieren a servicios hasta el 2011, ¿no? Y hay un librito verde, igual que este, para consultorías. Ahora la disposición que está vigente es esta del Banco Mundial de regulaciones y adquisiciones para préstamos con proyectos de inversión, que está a partir vigente de julio del 2016, ¿no? Entonces, eso es importante aclarar. Ahora bien, cuando yo vaya exponiendo,
Voy a mencionar algunos aspectos de la norma 2011 o puedo mencionar regulaciones del 2016. Voy a mencionar para hacer algunas diferenciaciones. ¿Y por qué lo voy a hacer? Porque todavía hay muchos proyectos que se están auditando o están terminando con esta normativa del 2011, ¿no? Ya que los proyectos del Banco Mundial, BID, son de gran envergadura, algunos demoran 5 años o más, entonces todavía en algunos casos, en algunos proyectos se está aplicando esta norma porque se ha iniciado con la del 2011, ¿no? Entonces va a terminar con esta normativa, sus procedimientos, sus auditorías, etcétera. Y a partir del 2016 ya se está aplicando esta nueva normativa. Y esta es la norma del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, la cual tiene políticas para adquisición de bienes y obras y también políticas para la selección y contratación de consultores, ¿no? Y esta es la que se está aplicando y es la actualizada. Sin embargo, lo último que tengo entendido, ha habido una variación en esta normativa de la 2349-9. Ahora hay una que se llama GN 2349-15, ¿no? Que esa es la última disposición. Vamos a ver algunos temas importantes en estas normativas. Por ejemplo, uno, el tema de igualdad de oportunidades, que está relacionado a la norma nacional con el tema de principio de equidad, ¿no? Entonces, tenemos que dar igualdad de oportunidades a todos los potenciales proponentes que se presenten en un proceso de contratación. También el tema de transparencia, ¿no? Al igual que la norma nacional, nosotros demostramos transparencia publicando, informando al SICOES todo, generalmente los actos administrativos. En el caso del Banco Mundial y el BID, ellos tienen dos sistemas. El caso del Banco Mundial se llama SEPA y en el BID, en el caso del BID se llama SEPA y en el caso del Banco Mundial se llama STEP, ¿no? Entonces son dos sistemas de planificación y seguimiento donde las entidades que tienen proyectos Banco Mundial BID tienen que informar en esos sistemas todo el proceso de contratación, ¿no? Y esos sistemas son mucho más completos que el SICOES, ¿no? Porque el SICOES tiene un objetivo de publicidad y de información, ¿no? En cambio, el SEPA y el STEP de estos financiadores van con todo lo que es la información de un proceso de contratación y con la fase de ejecución de contrato. Entonces, también son sistemas de seguimiento que les ayudan a los financiadores. Algo que quiero acotar en el tema de transparencia y también aplica en la norma nacional es que transparencia no solo es dar a conocer la información, también transparencia está asociada a la creación de expedientes de los procesos de contratación, ¿no? Entonces, lo que les voy a dar algunos tips en cuanto a conformación de expedientes, de acuerdo a la experiencia que tenemos, para que este aspecto se cumpla para las auditorías, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros conformamos un expediente de un proceso de contratación, en ese expediente debería estar toda la documentación desde el inicio de un proceso de contratación hasta la finalización, ¿no? Pero no solo la finalización es con la formalización de un contrato. Tiene que estar hasta la recepción del bien, obra y servicio, y si hay posibles contratos modificatorios o adendas, debería incluir el expediente esos contratos modificatorios y adendas, ¿no? Entonces, en un expediente de un proceso, tiene que estar toda la información de un proceso de contratación, ¿no? Esa es una recomendación. La segunda recomendación que podemos dar es en cuanto a las firmas. Sabemos que en un proceso de contratación hay varios participantes, ¿no? Unidades solicitantes, autoridades, áreas de contrataciones, comisiones de evaluación, unidad jurídica, comisiones de recepción. Entonces hay varias áreas que intervienen en confeccionar, se podría decir, un proceso de contratación.
Y he tenido algunos casos que por algún motivo no lo firman los que están participando, ¿no? Por ejemplo, una autoridad que tenía que autorizar el inicio de un proceso y no lo ha firmado porque no estaba o estaba de viaje y por una llamada telefónica ha dicho ya que inicie el proceso y llegando lo firmo, digamos. Y después no lo ha firmado. Es más, esa autoridad ya no trabajaba en la institución, ha llegado a jurídica y han tenido que anular todo el proceso, ¿no? Entonces, en el tema de expediente, es muy importante que estén las firmas de todos los que participan. Igualmente, en el caso de comisiones de calificación, he visto casos donde, por decir, la comisión tiene un plazo para elaborar el informe y la recomendación. Entonces, a veces uno de los miembros de la comisión no estaba para firmar el informe, no estaba por un viaje, etcétera, una comisión. Entonces, la comisión, por cumplir con el plazo, lo ha entregado con la consigna de que en cuanto llegue lo va a firmar, ¿no? Y nunca lo ha firmado ese miembro de la comisión hasta que ha llegado a la ejecución y formalización de ese proceso y faltaba la firma, ¿no? Y lastimosamente después no lo podían hacer firmar, ya no estaba ese integrante de la comisión. Entonces hay muchos problemas en ese aspecto, ¿no? Igualmente en el tema de cronología, ¿no? De que todos los procesos de contratación tienen que tener un orden cronológico, secuencial, y mejor si está dentro de un manual de procedimientos que deberían tener para los procesos de contratación, ¿no? Porque muchas veces entramos en el tema de regularización, ¿no? Nos adelantamos a algunos actos administrativos o formalizamos y decimos después lo vamos a regularizar y ese es un gran problema. Y peor si hay sistemas, ¿no? Entonces, en tema de fechas, de documentos, se nos complica todo. En un expediente, esas son las recomendaciones, y una de las recomendaciones más importantes que les puedo hacer es crear un documento que yo le llamo de control de calidad del expediente, ¿no? Ese documento, por ejemplo, nosotros lo elaboramos cuando tuve la oportunidad de trabajar en Petroandina, que es una petrolera. Entonces hicimos un documento de control de calidad por modalidad de contratación, ¿no? Porque no es lo mismo una licitación pública internacional a una licitación pública nacional o a una comparación de precios con 3 cotizaciones o a una contratación directa, y si hablamos de la norma nacional, una contratación por excepción. Cada modalidad tiene diferentes documentos, ¿no? Entonces, si no hacemos ese documento de control de calidad, de checklist, de todo lo que debería tener una modalidad, podemos cometer errores. He visto casos de personas muy expertas en contrataciones que están años, que se les ha ido documentos, ¿no? O no han adjuntado en norma nacional a FPS, o no han adjuntado el reporte del SICOES, o no han adjuntado la no objeción que deberían adjuntar en norma con financiamiento externo. Entonces, ese ejercicio es muy importante. ¿Es un trabajito? Sí. Pero una vez que lo elaboramos, lo diseñamos muy bien, entonces nos va a ayudar a confeccionar un proceso de contratación y que no le falte nada. Y lo interesante es que va a ir de área en área y cada área sabe lo que tiene que adjuntar porque está ahí ese documento de control de calidad y le está diciendo, tienes que poner la resolución, tienes que poner el informe, entonces va pidiendo los documentos a medida que se va ejecutando un proceso de contratación y ese expediente va a pasar muy bien una evaluación de auditoría. Tres, economía y eficiencia, y hemos hablado de estos dos principios. También hay algo importante en financiamiento Banco Mundial y BID, fomento al desarrollo nacional, ¿no? Entonces ellos hacen hincapié el fomento al desarrollo nacional, tanto para convocatorias públicas nacionales o puedan participar en convocatorias públicas nacionales e internacionales, ¿no? 5, preponderancia a la calidad, ¿no? Entonces, hay mucho énfasis en el diseño, elaboración de especificaciones técnicas, términos de referencia, en el tema de calidad, ¿no?
Y esos son los insumos más importantes de un proceso de contratación: las especificaciones técnicas y los términos de referencia. Si esos insumos están mal elaborados, aunque el área de compras haga un proceso perfecto o jurídica haga un contrato perfecto, vamos a tener problemas en el proceso o en la ejecución del contrato, ¿no? Entonces, insumos más importantes de un proceso: especificación técnica para bienes, obras y servicios, y términos de referencia para servicios de consultoría. Punto 6, promover competencia abierta sin restricción, ¿no? Entonces ahí se refiere a que cuando se diseñen estos documentos no tiene que haber limitaciones en cuanto a la participación. Publicación de las diferentes etapas de los procesos. Tienen que ser procesos competitivos, ¿no? Entonces, para que haya procesos competitivos es muy importante la difusión. Hacer la mayor y amplia difusión en diferentes medios nos va a generar que haya mayor competencia. Y si hay mayor competencia, hay mayor probabilidad de éxito en un proceso de contratación. Y viceversa, si no hacemos mucha difusión, entonces el riesgo de que no haya mucha competencia y el riesgo es mayor a que se declare desierto un proceso de contratación, ¿no? Entonces es muy interesante el tema de una amplia difusión para procesos competitivos. Punto 9, preferencia nacional. En la norma nacional y el BID se puede considerar aspectos de preferencia nacional, al igual que la norma nacional. Punto 10, los métodos de selección que vamos a ver más adelante, que nosotros conocemos como modalidades de contratación. Otras características importantes con financiamiento externo, dice, son fundamentales para la implementación de proyectos estratégicos, ¿no? Entonces se consideran estratégicos para el desarrollo de un país, ¿no? Como el tema de construcción de carreteras, por ejemplo. Representa expectativas de exportación, abren las puertas a mercados internacionales, desarrollo al comercio internacional, ¿no? Esas son las características que manejan bastante estos financiadores. Acá podemos ver los roles y responsabilidades, por ejemplo, del Banco Mundial y del BID. Tiene como roles y responsabilidades definir los convenios de crédito, obviamente negociados, obviamente concertados, también las normas, ¿no? Ellos tienen como responsabilidad dar a conocer las normas de adquisiciones y también capacitan a personeros que ejecutan proyectos con financiamiento Banco Mundial y BID, ¿no? Sin embargo, esa capacitación es bien limitada, ya que solo es para entidades y personas que están ejecutando proyectos. No realiza el Banco Mundial y el BID capacitaciones abiertas donde pueda participar servidores públicos, ¿no? Y también hacen capacitaciones en sus sistemas de planificación y seguimiento, como es el STEP y el CEPA. Y aquí el rol del que ejecuta, que es el beneficiario, el que ha recibido el préstamo, tiene que elaborar los pliegos de licitaciones con base a los modelos que tiene el Banco Mundial y el BID. Al igual que la norma nacional, el Banco Mundial y el BID tienen modelos de pliegos de licitaciones. Tienen que elaborar los pedidos de propuesta, que un pedido de propuestas es un requerimiento para que participen los proponentes, y también diseñar, adecuar los contratos de acuerdo a los modelos de contrato que también que tienen estos financiadores.
el tema de las contrataciones no solo depende de las entidades públicas que están ejecutando, también de los proveedores, contratistas, consultores, ya en la ejecución de del bien, de la obra, del servicio, en la fase de ejecución, ¿no? Entonces, esos son los roles más importantes. Y acá vamos a entrar a lo que hace mucho hincapié el tema de fraude y corrupción, ¿no? Si nosotros sabemos que en la norma hay el tema de fraude y corrupción, de acuerdo a la ley, pero no hace mucho hincapié la norma nacional, ¿no? O sea, no lo desarrolla mucho. Pero en estos financiadores está muy desarrollado y explícito estos temas de fraude y corrupción. Bueno, podemos decir que una práctica corrupta es el ofrecer, recibir, dar, pedir, ya sea cualquier beneficio económico o puede ser de algún objeto de valor que pueda influir, ¿no?, en un proceso de contratación. Esa sería una práctica corrupta. Práctica fraudulenta, en resumen, es engañar, ¿no? Engañar mediante la presentación de algún documento o mentir en el tema de alguna información en una propuesta con el objetivo de que desvirtúe el análisis y llegue a un beneficio, ¿no? Es una práctica fraudulenta. Por ejemplo, les voy a comentar un caso, y tal vez ustedes tienen casos que puedan comentar, que sería interesante los compartan. Estuve trabajando en una institución de las más grandes en Bolivia del sector petrolero y estuvimos evaluando una licitación de gran envergadura para la construcción de estaciones de servicio. Y dentro de la comisión teníamos un arquitecto especialista en construcción de estaciones de servicio, ¿no? Entonces empezamos a evaluar las empresas y da un grito este señor, este arquitecto que era miembro de la comisión, y dice, mentira, ¿no? Mentira, porque ellos dicen que han construido tal estación de servicio, ¿no? No voy a decir el nombre. Y sin embargo, no ha construido esta empresa, la he construido yo, dice el arquitecto, ¿no? Yo la he construido y lo puedo demostrar, lo conozco al dueño, tengo toda la documentación, los contratos. Entonces ahí hemos podido evidenciar una práctica fraudulenta, ¿no? Estaban metiendo documentos para ganar, obviamente, con la experiencia específica la licitación, pero no era cierto, ¿no?, que ellos habían construido esa estación de servicio, lo cual ha generado obviamente la descalificación y ya la actuación de legal para un proceso que corresponda al Ministerio Público, y se complicó todo, ¿no? Son aspectos claros que están definidos en normas con financiamiento externo, que nosotros no lo tenemos muy claro en la norma nacional, no hacemos mucho hincapié. Me gustaría también que comenten, no necesitan dar nombres de entidades, si han visto algún tema, casos de práctica corrupta, práctica fraudulenta, por favor. ¿Algún comentario, alguna experiencia? A ver, Licen, perdón, ¿puedo compartir? Claro que sí, José, con mucho gusto. En una ocasión, Licen, estábamos revisando ya por la firma de contrato. Empezamos a revisar los papeles y nos ponemos a ojear por ahí el personal clave que presenta la empresa para la construcción de una obra. Ya. Y vemos que la firma de un ingeniero no coincidía con la de la fotocopia del carnet. Y nosotros decimos, aquí hay algo raro. Y buscamos en el SICOES al ingeniero, encontramos su número. En el SIGEP encontramos su número, lo llamamos y le decimos, ingeniero, usted se ha presentado como persona clave de esta obra. Y él nos dice,
¿cómo? Yo no conozco a esta empresa. Pero, y no sé si se puede pasar, le decimos, y justamente él viene y revisa, y revisando los papeles de la empresa, le decimos, ¿usted conoce a alguien de aquí? Le decimos. Y justo había otro personal clave que era un arquitecto, me dice, yo no conozco a él, yo he hecho una licitación con él, pero ya hace varios años, nos dice. Pero esta empresa no, nos dice. Y nosotros ya pedimos justificantes a la empresa, lo mandamos a legal para un criterio. O sea, ese tipo de cosas que he podido ver yo, licenciado, en el transcurso de revisión de documentación. Excelente. Muchas gracias por comentarnos esa experiencia, José. Y complementando un poquito lo que tú dices, sí, yo he visto también esos casos donde supuestamente hay personal clave que está participando en una licitación, pero ese personal clave desconoce, ¿no? Solamente han conseguido su currículum y lo han incluido obviamente para ganar, ¿no? Y después hay el artificio del cambio de personal clave, ¿no? Por motivos de fuerza mayor, etcétera, ya para la ejecución lo cambian, ¿no? Pero han ganado con una persona que en ningún momento ha autorizado que lo incluyan en esa licitación, ¿no? Y algo interesante que hay que rescatar. Dice, Hay un audio, por favor. Sí, adelante. dice, quería consultar, bueno, no sé si estoy saliendo del tema, pero creo que lo veo procedente hacer esta consulta. En el caso de los respiradores, usted, como dice aquí, tanto el Banco Mundial como el BID tiene sus técnicos especializados para revisar los procesos y aprobar, ¿no? Y como en este caso, porque en las noticias se ha visto que el banco, el BID, dio visto bueno, ¿no?, al gobierno de Bolivia para la adquisición de estos respiradores. Entonces, ahí ha ocurrido, no sé, algún, ¿cómo se dice?, fraude o corrupción, no sé. Ya, bueno, exactamente no sabría decirte cómo ha sido ese proceso, porque tendría que analizarlo y ver los antecedentes, ¿no? Pero lo que puedo mencionar es que el tema de los respiradores, me imagino que han aplicado una contratación directa, porque vamos a ver más adelante las causales tanto del BID, del Banco Mundial. Hay una contratación directa como causal de emergencia, ¿no? Entonces puede ser que han aplicado esa modalidad. Y en esos casos, como son de emergencia, podría haber una revisión ex post. Quiere decir que el banco revisaría una vez que sea formalizado y no al inicio, ¿no? Porque las revisiones ex antes que hacen el Banco Mundial y el BID, especialmente en licitaciones internacionales, lo hacen pues en todo el proceso de contratación, ¿no? Y desde el inicio. Entonces, puede ser, no estoy seguro, solamente estoy dando una posibilidad de que han ido por esa modalidad de la emergencia y lo han hecho de forma directa, pero el banco tenía que hacer la revisión posterior, ¿no? Después de haber ejecutado. Entonces, ese es un aspecto. Ahora, otro aspecto que también hay que considerar, que los bancos, si bien te dan toda la normativa, y ellos también se cuidan sus espaldas, tanto el Banco Mundial y el BID, van a ver ustedes en la redacción de sus no objeciones, dice, nosotros damos la no objeción, dice, a una evaluación, a un contrato, a un DBC, etcétera. Sin embargo, la responsabilidad es de la entidad pública, porque puede ser que haya habido dolo, engaño, que hayan ocultado información, que se le ha pasado al banco, que no, el banco tampoco va a entrar a hacer una investigación pues al detalle, ¿no? El banco ve aspectos técnicos, ve aspectos de procedimientos, pero puede haber un engaño de una entidad, dolo, han ocultado información. Entonces el banco te dice claramente, te estoy dando la no objeción, pero si tú estás actuando de mala fe, estás actuando
con dolo estás escondiendo información, es tu responsabilidad, ¿no? Eso dice los convenios de crédito y también la normativa del Banco Mundial y el BID, ¿no? Entonces ellos un poco con eso se cuidan, ¿no? Y también yo me pongo en sus zapatos, ¿no? Porque tú puedes revisar un proceso de contratación y puedes ver que todo está ok, ¿no? Pero puede haber un vicio oculto que no lo puedas detectar en ese momento y salte de forma posterior. Eso es lo que puedo comentarte a esa consulta, estimado. Bien, en temas de práctica fraudulenta, dice, significa cualquier actuación u omisión, incluyendo una tergiversación de los hechos que astuta o descuidadamente desorienta o intenta desorientar a otra persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole o para evitar una obligación, ¿no? Entonces, es complicado el tema de prácticas fraudulentas poder descubrir, ¿no? En algunos casos. En el ejemplo que yo les he dado de ese arquitecto que estaba en la comisión, ha podido él detectar esa práctica fraudulenta porque él ha construido esa estación de servicio. Pero imagínense que no hubiese estado esa persona, hubiese estado otro arquitecto, no lo hubiésemos detectado, ¿no? Entonces es complicadito. La práctica de colusión quiere decir que es un arreglo de dos o más personas diseñado para lograr un propósito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de otra persona, ¿no? Entonces, esta práctica de colusión no menciona la norma nacional, pero sí estos financiadores, y en la realidad se aplica, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que dos o más personas, está hablando de posibles proponentes, se pongan de acuerdo para ganar una licitación. Yo les comento que he experimentado un caso de colusión muy práctico en el tema de una contratación de auditorías para financiamiento externo, ¿no? Era con normas BID. Y en el tema de esas auditorías, son pues pocas empresas las que se adjudican y se reparten prácticamente los contratos, ¿no? Estamos hablando de firmas auditoras grandes que se reparten todos los contratos de auditorías externas, ¿no? Uno, porque ya tienen el conocimiento, tienen la capacidad, la experiencia y sí o sí ganan las licitaciones. Pero hemos podido detectar que ellos ya se sortean como pasanaco, ¿no? Porque nosotros hemos definido un precio referencial para una auditoría externa, por decir $30,000, les estoy dando un monto por dar, y todos han presentado por encima de ese monto. Si son 5 o 6 las grandes en Bolivia, todas han dicho 40, 45, 42, 43, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido el mensaje? Sabían que iban a descalificarse, pero el mensaje de esa colusión ha sido hacernos subir el monto, el precio referencial, ¿no? Es decir, no queremos los 30, queremos más, ¿no? Y todos han ofertado por encima. Solo han regulado prácticamente el precio, ¿no? Y ese ha sido producto de análisis con personeros del BID, de cómo podríamos romper ese oligopolio, cómo podríamos romper esa práctica de corrupción, ya que ellos estaban definiendo hasta el precio, ¿no? Entonces ahí había análisis de que entren firmas consultoras más chicas, pero otros decían no pueden porque no cumplen con los requisitos, con personal clave, con experiencia, y los financiadores sí requieren ese tipo de auditoras que cumplan con esas exigencias. Estaba en un debate, ¿no? Ese es un ejemplo que les puedo comentar, el cual he visto y es ponerse de acuerdo, ¿no? Tal vez ustedes tengan algún caso, alguna experiencia de práctica de colusión, ¿podrían compartirlo, por favor?
Bien. Otra práctica es la práctica coercitiva, ¿no? Que significa cuando se puede ejercer coerción. Estamos hablando en un proceso de contratación donde puede haber amenazas de daños a la persona, a la familia, esas prácticas coercitivas, ¿no? Que puede darse en procesos de contratación de gran envergadura, de millones, ¿no? Donde realmente hay muchos intereses y puede haber una práctica coercitiva contra alguna comisión de calificación o una unidad solicitante, etcétera, ¿no? Lo cual también está prohibido en el tema de financiamiento externo. Y aquí les voy a mencionar exactamente qué dice sobre práctica coercitiva. Significa el daño o amenazas para dañar directa o indirectamente a cualquier persona o a las propiedades de esa persona para influenciar impropiamente en sus actuaciones, ¿no? A eso se refiere la práctica coercitiva. Tal vez tienen algún caso, alguna experiencia de esta práctica, sería interesante que lo compartan. Porque también puede ser práctica coercitiva de un proponente hacia un servidor público o hacia una comisión, o también de autoridades, ¿no? Autoridades que están en niveles obviamente importantes, que puedan aplicar una práctica coercitiva contra cierto servidor público para influenciar en un proceso de contratación. O la tradicional que yo he escuchado muchas veces, sí o sí se tiene que adjudicar, no pueden declarar desierto. Y si no adjudican, va a caer cabezas. No sé si les parece familiar ese comentario, y es una práctica coercitiva, ¿no? Práctica de... ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar? Por favor. Hola. Dice, una consulta. En el tema de los tiempos, generalmente en el SICOES a veces son recomendables. ¿En estas licitaciones son estrictas o existe algún periodo de tolerancia? Reportes correspondientes. Ya que me comentaron que en temas de auditoría es ¿qué se llama? La institución es muy rigurosa en el tema de los plazos vencidos. Ya. Perfecto, Jesús. Voy a hacer una analogía entre la norma nacional y los financiadores externos para que se entienda el tema de aplicación de tiempos, plazos o cronograma, ¿no? En el tema de la norma nacional, sabemos que hay un cronograma y plazos que define la norma nacional como obligatorios y otros plazos que los deja a que las entidades públicas lo definan en sus cronogramas. Sin embargo, una vez que está en el cronograma de la norma nacional, ya se considera que son plazos obligatorios de cumplimiento, ¿no? Esa es la norma nacional. Ahora, en cuanto a normas BID, Banco Mundial, vamos a ver más adelante algunos plazos que dan estos financiadores, especialmente los que son referentes al interés de los proponentes. Estamos hablando, por ejemplo, un plazo de presentación de propuestas, un plazo de presentación de documentos para la formalización o la negociación. Esos plazos que definen los financiadores podríamos considerarlos como de cumplimiento obligatorio, ¿no? Pero en los procedimientos del Banco Mundial y BID no van a haber cronogramas completos. ¿Por qué no van a haber? Porque si ustedes como proponentes participan en Banco Mundial o BID, van a haber plazos más que todo para los actos administrativos de inspección previa, si corresponde, consultas escritas, reunión de declaración,
acto de presentación y apertura de propuestas, ¿no? Esos plazos sí los van a ver donde participan los proponentes. Los demás plazos no los van a ver en un cronograma del Banco Mundial y del BID. ¿Por qué? Porque van a no objeciones, ¿no? Entonces, en la experiencia que yo tengo, hay procesos de contratación Banco Mundial y BID que demoran bastante tiempo, demoran 7 meses, 8 meses, hasta un año podríamos decir, una contratación con Banco Mundial BID, porque van a no objeciones. Y no les puedes dar un plazo al Banco Mundial y BID, de decirle, ¿sabes qué? Esto tenemos que ejecutar en tanto tiempo de acuerdo a nuestro... Ellos, no podríamos decir cronograma de un proceso, de acuerdo a nuestros plazos definidos en el proyecto, ¿no? Porque todo se maneja con plazos definidos en un proyecto. Entonces, la fase de contratación y la fase de ejecución están definidos en esos sistemas del STEP y del CEPA, y lo manejan muchas entidades en el proyecto, ¿no? Entonces tienen todo el proyecto. Y dicen, bueno, este proceso va a demorar 4 meses, teóricamente, ¿no? Pero en algunos casos no les puedes tú exigir al financiador y decir, ¿sabes qué? Te estoy mandando el informe de la comisión de evaluación con todos los antecedentes y me tienes que dar la no objeción en 2 semanas. No hay esa figura. Los financiadores se dan todo el tiempo del mundo para revisar. Pueden demorar 2 semanas, 3 semanas. Te pueden devolver el informe de la comisión y decirte, no estamos de acuerdo en estos puntos, complementenlos, tienes que volver a enviar el informe de la comisión, ¿no? Entonces se alargan bastante estos procesos de contratación de financiamiento externo, o sea, lo ven con pinzas, ¿no? A diferencia de la norma nacional, ¿no? En la norma nacional todo está definido, cuánto tiempo va a evaluar la comisión, cuánto tiempo se va a adjudicar, cuánto tiempo va a presentar documentos para la formalización, cuánto tiempo para la firma de contrato, cuánto tiempo para la entrega del bien, todo eso está de conocimiento público en la norma nacional. En cambio, en estos financiadores Banco Mundial y BID, se ven los actos administrativos donde participan los proponentes, los plazos que les he mencionado, y lo demás ya no se puede ver y no se puede interferir prácticamente. No les puedes decir al banco, te doy este plazo para que me lo revises y me des la no objeción, ¿no? Y el banco se da todo el tiempo del mundo. Hay procesos de gran envergadura que van hasta Washington. Hay procesos que son pequeñitos que sí lo pueden revisar los asignados sectorialistas que dicen o por regiones que tienen responsables el Banco Mundial y el BID. Algunos procesos llegan hasta ellos, ¿no? Los pequeños, pero los grandes van a Washington, van a comisiones especializadas y se toman todo el tiempo del mundo porque no es el único proyecto que revisan, están revisando N proyectos, N procesos a nivel mundial de muchos países, de muchos proyectos, etcétera, ¿no? No sé si es la respuesta que satisface a tu consulta, estimado. Muchas gracias, Listen. ¿De qué, Jesús? Bien, entonces estamos en las prácticas coercitiva. También hay una práctica de obstrucción, ¿no? Y se refiere esta práctica de obstrucción a la destrucción, falsificación, alteración o escondimiento deliberado de evidencia material relativa a investigación o brindar testimonios falsos a los investigadores para impedir materialmente una investigación por parte del banco, de alegaciones de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o de colusión o la amenaza, persecución o intimidación de cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que conoce sobre asuntos relevantes a la investigación que lleve a cabo, ¿no? Entonces, a eso se refiere las prácticas de obstrucción, ¿no? Y yo he conocido un caso muy interesante donde ya era en la parte de auditoría prácticamente de un proceso,
y no existía el expediente del proceso. Estoy hablando de una contratación con financiamiento externo de gran envergadura y era de financiamiento chino. No había la carpeta en ningún lado. No había en contrataciones, no había en jurídica, no había en archivos, en ningún lado, ¿no? Entonces ahí se puede determinar que está existiendo una práctica de obstrucción, ¿no? Hasta el punto que esta auditora que estaba a cargo, que era una persona de un carácter muy fuerte, ha tenido que viajar a esa regional donde han ejecutado ese proceso y ha tenido que deschapar chapas de escritorios de algunos servidores públicos para poder encontrar el expediente, ¿no? A ese nivel ha llegado esta señora, porque caso contrario no había información de todo el proceso de contratación. Lo único que había era el contrato y de la empresa que estaba ejecutando, ¿no? Y lo demás desapareció totalmente, ¿no? Entonces, es muy interesante estas prácticas de que obstruyan investigaciones, escondan documentos o información que está considerado dentro de una práctica de fraude y corrupción en normas con financiamiento externo, ¿no? Tal vez ustedes puedan comentar también si tienen algún caso, algún anécdota, por favor. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. En mi caso, yo no trabajaba para el Banco Mundial ni elaboraba proyectos del Banco Mundial, pero tuvieron que solicitar ayuda al área de contrataciones porque aparentemente tenían un proyecto que estaba siendo auditado. Era la contratación de 500 consultores, pero cuando llegaron las carpetas, llegaron sin documentos, sin currículum, sin ningún tipo de información más que la adjudicación y el contrato. Entonces, literalmente tuvimos que fabricar toda la información que nos habían enviado. Las cajas llegaron mojadas, todas deshechas, porque las pusieron por años en un depósito. Entonces, hasta encontrar a las personas se nos había dificultado. Y fue toda una complicación porque al final sí existieron observaciones de auditoría a la práctica, pero el problema mayor era que las personas que habían elaborado todos esos procesos ya no trabajaban en la institución, tampoco trabajaban en el proyecto. Y incluso las mismas autoridades que estaban en ese entonces ya no trabajaban, y es lo que generalmente sucede, ¿no?, con las entidades públicas. Cambian de autoridades, cambian el personal y todo se queda en el agua. Aparentemente esto era una transición, tenían que las personas que habían sido incorporadas dar continuidad al proceso, que no lo hicieron, y al final también se fueron. Entonces fue todo un lío poder armar esas carpetas. Grave la experiencia y muy interesante, y realmente no solo estas prácticas es en norma con financiamiento externo, ¿no? También estamos viendo que aplica en norma nacional y en cualquier otra normativa, ¿no? Pero es muy interesante conocer porque muchas veces hay casos de prácticas corruptas, fraudulentas, de colusión, coercitivas, de obstrucción, que no conocemos los servidores públicos, ¿no? Y simplemente dicen, no quiere dar la información, y nos quedamos de brazos cruzados, ¿no? Pero ya viendo acá estas prácticas, sabemos que son delitos que tranquilamente se podrían aplicar, ¿no? Y yo también he conocido varios casos de servidores públicos que se lo llevan a documentación como si fuera de su propiedad, ¿no? Y de documentación hasta de procesos completos, ¿no? Entonces, gracias por el aporte, Gabriela, sobre este tema de práctica de obstrucción. Y después de eso, ¿han tomado algunas acciones contra los responsables? ¿O cómo quedó ese tema? Tenía que iniciar, o sea, se han tenido que iniciar procesos a todos los exfuncionarios, pero en nuestro caso estábamos fingiendo en ese momento, como les digo, era financiamiento externo, el proyecto ya había terminado y se estaba auditando.
eran años Ya. de años de proyecto. Entonces ellos iban a ingresar a hacer solamente una muestra, pero ni con la muestra se podía sustentar. Entonces la información que llegó de los 9 departamentos se concentró en la central, y cuando empezamos a abrir las cajas, porque solamente era apoyarles y ayudarles a que revisaran a los auditores, de ahí empezamos a encontrar carpetas vacías. Entonces, como parte de la institución, lo que nosotros hicimos solamente fue tratar de completar los procesos, solicitando a las autoridades en Santa Cruz, en Cochabamba y demás de las carpetas que estaban faltantes. Evidentemente, como usted dice, hay funcionarios que consideran que su trabajo es de ellos y se lo llevan. Nos comentaron que todo el archivo de personal había desaparecido. Y lo más interesante es que se llevaron tanto del personal de planta, que no era del proyecto, como del personal del proyecto. O sea, las carpetas estaban desaparecidas. Uno no sabía si tenían vacaciones, si ya habían cumplido vacaciones. Era todo un lío lo que se hizo en esos 3 departamentos, que fueron Cochabamba, Santa Cruz y Oruro. Pero lo único que nosotros hicimos fue elaborar los informes correspondientes, se mandó eso a transparencia, se tenía que hacer procesos administrativos a los que se pudiera y informar también al Banco Mundial, ¿no? Pero al final la verdad es que no sé en qué quedó, porque yo también salí de la institución, así que no tengo idea cómo habrá terminado. Pero usted no se ha llevado documentos, ¿o sí? No, yo estoy todo lo contrario, dejo escaneado, yo me llevo escaneado de todo lo que elaboro, dejo todo mi equipo bien catalogado, dejo por años que estoy haciendo, todas las notas, respaldos. No me gusta llevarme nada. Claro, y dejar todo en orden, pero también para que en algún momento nos respalde, ¿no? Es que con esa experiencia, en las entidades te dan un certificado de no adeudos. Entonces tú tienes que demostrar que evidentemente no tienes documentación, que no tienes muchas cosas a tu cargo, o qué sé yo, que has dejado todo, incluso hasta tu sistema de correspondencia tienes que dejarlo en cero. Entonces, claro, si eres responsable, evidentemente logras recibir tu certificado de no adeudos, pero hay otras personas que no les interesa. Entonces, se van y lo dejan así. De un día para otro desaparecen y no los vuelves a ver, entonces ahí es muy complicado poder recuperar información. Sí, realmente. Ahí la gestión de recursos humanos es muy importante, ¿no? De que realmente hagan cumplir con todos esos pasos. Muchas gracias, Luz, muy amable por el comentario, por la experiencia. Muchas gracias. Dice, esto es interesante conocer, en el caso de que exista fraude o corrupción, el banco puede realizar las siguientes acciones. Una de ellas es rechazar la propuesta de adjudicación, ¿no? Si evidencia en un proceso de contratación, antes obviamente de la formalización, algún indicio o alguna acción de fraude o corrupción, rechazarían la propuesta de la adjudicación. Otra acción que ellos pueden tomar es anular el préstamo a un determinado contrato. Esto es grave, ¿no? En este caso, el banco puede actuar de esta forma cuando ve comprometida a la entidad en un tema de fraude y corrupción, ¿no? Quiere decir que la entidad está cometiendo esa acción, ¿no? Entonces ahí tranquilamente el financiador podría anular el préstamo, ¿no? Dejar sin efecto el convenio de crédito por un tema de fraude y corrupción. Eso es muy delicado. También está la sanción a firmas, empresas o personas, que puedan ser personas naturales, y declararlos que sean inelegibles, ¿no? Entonces, es lo que les comentaba, tanto el BID y el Banco Mundial tienen su lista negra de proponentes inelegibles por temas de fraude y corrupción. Tienen su lista negra, ¿no? Tienen su lista negra.
Es por eso que si nosotros estamos iniciando procesos de contratación o ya estamos en la fase de adjudicación, es muy importante solicitar y ver estas listas de firmas o personas que estuvieran, se podría decir, castigadas, que en algunos casos es de forma temporal, en otros casos ya son de forma definitiva y no serían considerados proponentes elegibles, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos ejecutando estos procesos. También puede aplicar normas anticorrupción en préstamo de crédito, ¿no? Estas normas de anticorrupción siempre se remiten a la norma nacional, ¿no? Entonces dicen, si es que se ha detectado un tema de fraude, de corrupción, entonces todo el procedimiento sobre esa acción que se va a tomar se va a remitir a la norma nacional respecto a fraude y corrupción. Esto es algo que a mí me gusta mucho, es el tema de que los financiadores abren las puertas a que haya reportes de hechos de fraude y corrupción directamente al staff del banco y se redirecciona a esta institución, ahorita no me acuerdo el nombre, les voy a decir que se llama. Estamos hablando de que abren las puertas los financiadores a cualquier reporte de fraude y corrupción, que lo puede hacer cualquier persona, lo puede hacer un proponente, lo puede hacer un servidor público, etcétera, ¿no? Y todavía incluyen una línea de cobro revertido, que es este número del Banco Mundial, donde uno puede llamar y de hacer una denuncia de fraude y corrupción, y si desea puede mantener de forma confidencial su nombre, ¿no? Eso es interesante, porque la norma nacional, por ejemplo, no he visto este camino, ¿no? De que los proponentes tengan una línea abierta para temas de fraude y corrupción, o puedan entrar libremente a hacer una denuncia sin que haya represalias contra ese proponente, ¿no? Porque yo he conocido casos cuando asesoro a proponentes donde me dicen, quiero presentar un recurso de impugnación, lo analizamos y tienen las de ganar, pero tienen miedo, dicen, no, porque si les impugno o les reclamo, ya me van a vetar, que ya para futuras contrataciones no me van a considerar, ¿no? Entonces, por ese miedo, en la norma nacional se restringen de hacer estas denuncias, ¿no? En cambio, con normas de financiamiento externo, se puede hacer la denuncia y mantienen absoluta reserva y de forma confidencial al proponente o a la persona que ha realizado esa denuncia. Dice, el banco exige que en los contratos los proveedores y contratistas den acceso a sus cuentas y archivos relacionados con los contratos. Esta figura también es interesante, ¿no? Les está diciendo, señores, cuando ustedes presenten su propuesta, me presentan una declaración jurada. Y esa declaración jurada indica que en temas de investigación de posibles fraude y corrupción, el banco puede acceder a sus cuentas bancarias. Les está dando el permiso para que el banco pueda ir a una entidad financiera a ver la cuenta de ese proveedor o contratista en casos de fraude y corrupción. Bien, si hay algún comentario más sobre fraude y corrupción, y si no, pasaríamos ya al manual operativo. Licenciado, yo tengo una duda. Sí, Luz, por favor. Cuando la entidad emplea el financiamiento en, por así decirlo, en una compra que no corresponde al convenio, Ya.
¿ingresaría a lo que es fraude o corrupción? ¿O cuál sería la sanción para la entidad? Porque a nosotros nos dieron un financiamiento que era solamente para equipamiento y terminaron comprando, o sea, terminaron haciendo procesos para otro tipo de cosas que no tenía nada que ver con el convenio a nuestro criterio, que se les había informado y se les dijo, pero que no sabemos cómo lo terminaron haciendo. Pero yo tengo la duda, ¿no? ¿Entraría en alguna de estas dos? ¿Fraude o corrupción? Bueno, según lo que me cuentas, Luz, tal vez no están entrando a fraude y corrupción, están entrando a una malversación, se podría decir, de un destino, de un fondo de financiamiento externo, lo han llevado a otro, ¿no? Entonces, en ese caso, el banco simplemente va a declarar ese gasto inelegible. ¿Qué significa? Que no lo va a reconocer, no lo va a financiar, así de simple, ¿no? Y obviamente las consecuencias de ese proceso que han realizado, que no ha sido adecuado, va a asumir responsabilidades la entidad, dependiendo qué es lo que genere, ¿no? Entonces ahí tal vez ya aplique lo que establece la ley 1178 en el tema de responsabilidades administrativas, civil, penal, lo que corresponda, de acuerdo a la disposición de la ley de la 1178, responsabilidad por la función pública. Y el banco simplemente lo va a considerar un gasto que no es elegible, ¿no? Porque en el convenio indica que claramente tiene que ir el dinero, el préstamo al objetivo del proyecto y no pueden aplicarlo en otro aspecto. A no ser que en ese proceso que ellos han realizado se pueda determinar un tema de fraude y corrupción, ahí ya irían a otras instancias, ¿no? Pero si no han incurrido en fraude y corrupción y solamente ha sido que no han aplicado esos recursos en el proyecto que deberían aplicar, lo han aplicado en otro objeto, entonces les puede generar otro tipo de responsabilidades. ¿Está bien? ¿Es más o menos la respuesta, Luz? ¿Está bien orientada? Sí, está bien, gracias. Por nada. Bien, creo que ya estamos en hora. Mañana ya entraríamos a ver todo lo que es el manual operativo. Si es que no tuvieran alguna duda, alguna consulta hasta acá, la podemos atender. Y si no, quedaríamos acá, por favor. Perfecto. Les agradezco mucho a todos por su atención, por su participación y que tengan un buen descanso y continuaríamos la próxima clase. No es mañana, ¿no? Es el miércoles. El miércoles. Perfecto. Entonces, hasta el miércoles, que tengan un buen descanso y cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, Licen, hasta luego. Rodo, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Licen. Gracias, licenciado. Buenas noches.